Están con nosotros para este tema tan importante sobre el más reciente escándalo de corrupción política en Argentina y la situación en Latinoamérica, principalmente en Sudamérica, luego de la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hoy la toma de posesión de Rafael Correa en Ecuador. Todos estos temas los vamos a tratar con el profesor Guillermo Lustó, un PhD en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, abogado, licenciado en Filosofía, presidente del Instituto Latinoamericano para la Democracia y ex secretario de Turismo de Argentina. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, doctor Lustó. El doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, analista político, ex ministro de Estado y ex parlamentario de Bolivia. Muchas gracias, doctor Sánchez Berzaín, por estar con nosotros esta noche. Gracias. ¿Le sorprendió las revelaciones de Jorge Lanata de aquella bóveda en la casa de veraneo, pudiéramos decir, de la familia Kirchner, para, según esa denuncia, depositar ahí millones de euros producto del lavado de dinero? Yo creo que la bóveda es lo menos grave de toda la denuncia. Yo creo que la gente sabía, sospechaba. Lo grave de Lanata es escucharlo en un programa de prime time, durante 2 horas los días domingos, durante 5 o 6 programas, ver la profundidad y el volumen de la corrupción, ver todos los entretelones de la gente que está metida en esto y sobre todo la marcha del dinero, cómo fue, dónde salió, todo lo demás. Yo creo que el nivel de corrupción de Cristina Kirchner y su gobierno es infernalmente más profundo que cualquier otro. Es decir, es raro ver a un chofer de una presidente, ver al jardinero de la presidenta, ver al secretario de la presidente enjuiciados por enriquecimiento ilícito. Es decir, ya no es el nivel de ministros, es el nivel de la gente que tiene ese tipo de tareas. Y yo creo que la cosa es muy grave y van muy emparentadas con otras 2 cosas que están surgiendo y no pueden separarse. Una es el ataque a la prensa. El ataque a la prensa, que es lo que tapa todo esto, no han respondido absolutamente nada, no han dicho una palabra sobre esto. El vicepresidente de la Argentina tiene entre 6 y 7 juicios iniciados por corrupción, enriquecimiento ilícito, una cantidad de temas, nadie ha dicho nada de eso. Y el otro tema es el tema de la justicia. Son los 3 frentes que tiene hoy Cristina abierto. El tema de la justicia, los medios de comunicación y la corrupción. Porque los medios de justicia en manos de Cristina Kirchner significan el ataque a la oposición, pero además la impunidad. Hoy hay un conflicto interno muy grande en el Poder Judicial y jueces probos que están peleando mano a mano para saber cómo resolver este tema de la corrupción. Se tiran los temas unos a otros. Un fiscal, que es el fiscal que ha demostrado valentía para iniciar todo esto, le ha iniciado una demanda a su superior, a la jefa de los fiscales, por este tipo de designaciones en la justicia. ¿Hasta dónde puede desestabilizar el gobierno de Cristina Kirchner todas estas denuncias de corrupción y que produzca movilizaciones populares en contra de eso? Yo tengo la sensación de que la corrupción en América Latina y en Argentina no es un issue, es decir, la gente no está preocupada por eso, le preocupa la seguridad, le preocupa otras cosas. Pero esto se suma a una larga cosa que tiene ya Cristina Kirchner en contra, es decir, digo los medios de comunicación. El tema de la justicia es gravísimo. Yo creo que no la tiene ganada la batalla y creo que la puede perder muy claramente. ¿Puede ir presa después que deje la presidencia? No lo sé, porque es un problema de pruebas, en realidad todo esto se le asigna al marido, ella puede decir que ignoraba las cosas de su marido, me parece imposible que lo diga. Es un problema de pruebas. Yo animarme a dar una respuesta sobre un fallo, no, sí sobre un problema de inconstitucionalidad. Creo que todo el ataque a la justicia y las reformas judiciales que plantean son inconstitucionales y tengo confianza en que los jueces y la Corte lo declaren como tal. Carlos Sánchez Berzaín. Sobre el tema, yo creo que lo que está describiendo Guillermo no son sino las notas características, los rasgos primordiales de los países que no tienen democracia en la América Latina. Miren ustedes la dictadura cubana a un lado, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina. Son países en los cuales desde el Poder Ejecutivo se han apoderado de la justicia y han hecho del sistema de justicia un mecanismo de represión política, persecución al adversario político y encubrimiento. La corrupción en la Argentina es horrorosa porque se está destapando con la opinión pública y con la prensa libre que queda. Países que no tienen prensa libre o que sufren las amenazas que sufre la prensa de Venezuela, Ecuador y Bolivia, tienen igual o muchísima más corrupción. ¿Cómo será la corrupción de Chávez cuando se sepa? De la corrupción de Correa ya podemos tener un indicador con el tema del problema del Gran Hermano,
libro de denuncia que ha merecido incluso juicios de parte del presidente Correa a la gente que ha denunciado aquello. Y en Bolivia, casos de corrupción desde el Palacio de Gobierno que son permanentemente encubiertos por el aparato del Estado. Entonces, Sin embargo, la gente sigue votando por Evo Morales, por Rafael Correa, que hoy se juramenta para un tercer periodo, sigue votando por los Kirchner, sigue votando por Maduro en sí, Venezuela. Pero en unos sistemas en los cuales se ha creado una legalidad que no es legítima, hecha para que estos señores ganen la elección. Primero han hecho desaparecer todo rasgo de oposición. Venezuela, Bolivia, Ecuador, la propia Argentina tienen persecución política. El número de líderes políticos bolivianos en el exilio son casi todos los que podrían ser candidatos presidenciales y están acusados de terrorismo, de genocidio, de corrupción, de lo que fuera. El gobierno es casi un sistema de partido único, controlan los órganos electorales y hacen elecciones donde Maduro puede salir a decir: yo sé exactamente quiénes son los 900.000 tipos que han votado en contra mía y ahora los voy a reprimir. Entonces, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de sistemas de show-off, de apariencia democrática, pero que en verdad son sistemas no democráticos que hay que denunciar ante el mundo para buscar que la democracia retorne a países como estos, donde la corrupción no es sino un elemento adicional, un elemento, si usted quiere, periférico de un tema esencial. No hay democracia, no se respeta la libertad, hay presos políticos, hay perseguidos políticos, hay exiliados y hay temor en la ciudadanía de que si no vota por el candidato oficial le puede pasar lo que le va a pasar a la gente en Venezuela con Maduro. Sin la chequera de Venezuela, sin Chávez ya en el mundo de los vivos, ¿hasta dónde puede llegar ese proyecto del ALBA, del socialismo del siglo XXI que planteó Chávez desde un inicio? Yo creo que el ALBA como tal está destrozada. Yo creo que el chavismo podrá tener algún tipo todavía de pelea en Venezuela. Espero que corta, porque tiene que haber en algún momento clarificación de lo que pasa ahí. Y creo que el tema de Bolivia y de Ecuador son diferentes, pero el comportamiento del socialismo del siglo XXI del ALBA creo que ya está en retirada. Bolivia entra en una crisis económica profunda. ¿Cree que van a producirse protestas sociales por la situación que está viviendo el país? Lo primero que hay que ver en Bolivia es el traspaso del fraude electoral venezolano a Bolivia. Se acaba de producir el primer hecho. El Tribunal Constitucional designado por Evo Morales acaba de autorizar a Evo Morales que candidatee en contra de su propia Constitución. De acuerdo a la propia Constitución que hizo Evo Morales. O sea, que se presente una nueva reelección. Una nueva reelección en diciembre del 2014. Prohibido y por ya la está en campaña. Y la gente de ese Tribunal Constitucional, designado por ese presidente, ya está tratando de legitimar aquello. Y hay una ley, o sea que Evo ya es candidato. En el marco de eso, hay crisis social, hay crisis económica que viene, y hay una crisis de narcotráfico, porque es este dirigente cocalero el que quiere seguir produciendo coca en Bolivia. Muchísimo, se nos acabó el tiempo, doctor Lustó, lamentablemente. No. Muchas gracias por venir esta noche. Por estos temas van a seguir y ustedes van a seguir siendo invitados. Espero que nos sigan.